Hola, buenas noches. Soy Armando Dávalos y a nombre de Medical Legal Center, el licenciado Abraham Dávila, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a un programa más de Masterclass. Hoy, miércoles 29 de junio, tendremos un programa desde la perspectiva de una gran dermatóloga que en unos momentos más presentaré. Les recuerdo que con todo gusto estamos transmitiendo completamente en vivo y agradecemos a la plataforma de Yo Soy Médico 17, quien amablemente nos permite transmitir a través de su Facebook Live para poder tener mayor transmisión y poder llegar a mayor número de profesionales de la salud. Asimismo, les recordamos que próximamente estaremos anunciando algunos cambios, algunas novedades en este gran programa. Por lo pronto les notifico que a partir de la siguiente semana estaremos fusionando Teoría del Caso, que se transmitía los lunes, con Masterclass, que como hoy es el miércoles. Solamente estaremos dejando Masterclass, integrando casos clínicos, casos de responsabilidad profesional o temas académicos de mano de los especialistas. Entonces recuerde, a partir del próximo miércoles 6 de julio solamente tendremos Masterclass. Los lunes estaremos fusionándolo, el programa de Teoría del Caso, con Masterclass. Pero por favor, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a través de nuestra página, estamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier inquietud y pueda recibir estas nuevas notificaciones. Asimismo, todos nuestros programas los puede ver en el canal de YouTube. Teclee, por favor, Medical Legal Center y encontrará Teoría del Caso, Masterclass, los podcasts y La Voz del Residente. Que por cierto, los invito a que también sumen más adeptos a este gran programa de los futuros especialistas de nuestro país. Es importante su participación, nos sugieran temas, nos sugieran ponentes y también ustedes cordialmente invitados para que participen como mentores en alguna de sus especialidades. Por favor, los interesados manden un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención lo escribimos sin acento, @gmail.com, y con todo gusto estaremos dispuestos a escuchar sus inquietudes, sus opiniones y sus sugerencias. También les recuerdo que Medical Legal Center, con el compromiso de informar sobre todos los aspectos jurídicos legales que tienen que ver con su quehacer profesional, ya sea institucional o en la medicina privada, pone a su disposición más de 25 temáticas para que su equipo de trabajo, su hospital, su servicio, su colegio tenga acceso a este conocimiento y puedan trabajar de una forma tranquila, que les dé la seguridad trabajando preventivamente. Entonces también de la misma forma solicite una plática presencial o vía Zoom a través de atención.mlc@gmail.com y con todo gusto estaremos agendando una sesión especial para su equipo de trabajo. Y finalmente mencionarles que este programa quedará grabado en un par de horas más para que lo pueda retomar o compartir a través de nuestro canal de YouTube. Pues bien, ahora quiero permitirme presentar a la ponente del día de hoy, que de antemano le damos las gracias y al igual a todas las ponentes que se han presentado en Masterclass y en Teoría del Caso, lo hacen de una manera loable, sin ningún afán, que solamente compartir su conocimiento, su experiencia y podernos dar elementos para mejorar nuestro quehacer profesional. Bueno, pues hoy, miércoles 29, tenemos a la doctora Jessica Aranda Mendoza, que nos hablará de la dermatitis del pañal que no mejora. La doctora es pediatra y dermatóloga pediatra certificada, expertise en láser vascular y fototerapia. Se desempeña como secretaria del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, es miembro del comité académico del Colegio de Pediatría de Jalisco, es profesor adjunto de la especialidad de dermatología pediátrica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. También es profesor adjunto de la especialidad de dermatología en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE en Guadalajara. Y por supuesto que tiene una intensa práctica privada también en la ciudad de Guadalajara. Pues ella es nuestro ponente el día de hoy, miércoles 29, y le damos la más cordial bienvenida. Doctora, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea de su interés este tema, que es uno de los principales motivos de consulta en dermatología y en pediatría.
Pues sí, y sin duda alguna que también siempre tenemos como invitados a médicos de primer contacto, que seguramente también tendrán un, un interés especial en esta temática. Entonces, todo suyo el micrófono, todo suyo la pantalla, y al final daremos un tiempo para las preguntas e inquietudes de la audiencia y poderlas comentar. Puede Claro que iniciar, sí. doctora, y bienvenida nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, claramente, adelante. Entonces, bueno, el tema que voy a abordar el día de hoy es la dermatitis del pañal o la rosadura que no mejora. Vamos a hablar de sus diagnósticos diferenciales. Vamos a definir el área del pañal como la región del cuerpo que está cubierta tanto en la parte inferior del abdomen, los genitales, el periné, los glúteos y la parte superior de los muslos, es decir, todo lo que nos cubre el pañal, un pañal desechable. La dermatitis del área del pañal se le va a dar este término amplio e inespecífico a una dermatitis que está localizada en esta área del pañal y que es frecuente en la población pediátrica, aunque también lo podemos ver en adolescentes y en adultos que utilizan estos pañales. Esta es la causa más frecuente de una dermatitis irritativa y va a prevalecer hasta en el 50% de las dermatitis del área del pañal. La clasificación de las dermatitis del área del pañal se va a dividir en 3 grupos. Vamos a ir definiendo cada una. En estas se van a agrupar las asociadas, las empeoradas y las independientes. Cuando tenemos un paciente del que sospechamos de un diagnóstico de dermatitis del área del pañal, es muy importante enfocar nuestro interrogatorio en el tiempo de evolución, las áreas que están involucradas. Un punto súper importante es la rutina de limpieza que tienen los papás, los cuidadores y los productos que utilizan para esta limpieza. ¿Qué tipo de pañal utilizan? ¿De qué materiales y qué marcas? Porque tenemos ya marcas bien identificadas. Si tienen el antecedente de la lactación o introducción de nuevos alimentos, si se le aplicó algún medicamento previamente o si tiene un antecedente de diarrea o gastroenteritis. Además, si tiene manifestaciones clínicas de cualquier otra enfermedad. Y dentro de los antecedentes heredofamiliares es muy importante los antecedentes de atopia. Para nosotros poder abordar el diagnóstico de la dermatitis del área del pañal, pues bueno, en el 99% es clínico, lo que más nos fijamos es la morfología, es decir, la característica de estas lesiones y la topografía que nos abarca la zona que ya mencionamos. Además, nos podemos apoyar de ciertos estudios como el KOH, el GRAM, el SANC, cultivos, serologías y algunas pruebas específicas cuando tenemos alguna duda diagnóstica. Y en algunas situaciones específicas nos debemos apoyar de biopsias e inmunofluorescencia incluso. Entonces, vamos a ir desglosando los grupos de dermatitis del área del pañal. Empezamos con las dermatosis asociadas. Vamos a hablar de la más frecuente, que es la dermatitis irritativa. Esta es la más frecuente y benigna, que tiene muchas causas, pero principalmente está causada por el pañal, que nos produce una alteración de la función de la barrera cutánea y normalmente se complica hasta en el 80% de los pacientes. Esta dermatitis irritativa va a iniciar desde las 2 semanas hasta los 12 meses de vida y lo vamos a ver con mayor frecuencia entre los 9 y los 12, aunque lo vemos en la consulta práctica a los 6 meses más o menos es cuando más vemos esta incidencia. Y lo vamos a ver en estos pacientes que llegan a tener más de 7 micciones por día. No tiene alguna relación con el sexo, pero es igual niños y niñas. Y tenemos unos factores agravantes bien identificados ya, que son el talco, el uso de jabones, el uso de aceites esenciales que ahorita se usan con mucha frecuencia, la maicena, los cosméticos y nuestro principal enemigo, que son los glucocorticoides. En la fisiopatología de la dermatitis irritativa tenemos descritos unos factores de riesgo que lo vamos a ver con mayor frecuencia en el niño que tiene más de 4 evacuaciones diarreicas, que tiene incontinencia fecal o incontinencia urinaria, en los malos hábitos higiénicos, si tenemos el antecedente de uso de antibióticos o en ciertos tipos de fórmulas o dietas en algunos niños que nos logran formar un pH alcalino. Además, tenemos factores protectores también bien descritos, como el seno materno. El niño que está alimentado al seno materno exclusivo es muy raro que presente una dermatitis del pañal irritativa. Y el cambio frecuente del pañal y que utilicen pañales hipoalergénicos y que sean súper absorbentes también nos pueden evitar el desarrollo de esta entidad. La fisiopatología pues está dada principalmente por nuestros 2 factores, que es la orina y las heces. La orina
Y va a condicionar una hidratación excesiva, esto va a condicionar maceración, es decir, que esa pielecita se cosa, y entonces esto nos va a hacer una ruptura de la barrera cutánea. Recordar que la orina a los 10 minutos se convierte en urea y amoníaco, y esta se va a colonizar por el Bacillus aminógenes, y este nos va a lograr un aumento del pH. Entonces, tanto la maceración como el cambio de la orina a urea y amoníaco nos va a permitir que esta barrera cutánea se lastime y penetre los alérgenos o irritantes externos y algunos microorganismos, y clínicamente lo vamos a ver como una irritación o un eritema en la piel. Las heces, a su vez, tienen todas estas enzimas que también van a producir una disminución del pH, y esto va a condicionar que penetren los irritantes y los microorganismos externos, y también nos va a condicionar una irritación de la piel. Y esta irritación de la piel va a favorecer también la colonización microbacteriana, que aquí el que más figura es el Staph aureus, que nos actúa después como superantígeno, y este es el que no nos permite que el paciente mejore con rapidez. En esta dermatitis irritativa lo vamos a ver clínicamente en las áreas que tocan directamente el pañal o las que tienen mayor prominencia, principalmente en las nalgas, en los muslos, en el pubis, en la parte del abdomen inferior. También lo podemos ver en las niñas, en los labios mayores, y en los niños, en el escroto. Lo que vamos a ver en esta zona es una mayor sensibilidad, es decir, dolor al tacto, así es como lo vamos a encontrar en los niños. Normalmente cuando tocamos el niño llora, produce irritabilidad. Puede haber la presencia de escoriaciones, es decir, la descamación superficial de la superficie de la piel. Puede haber una ligera descamación, ver una ligera costrita nada más, o el enrojecimiento, que también se le llama eritema. La dermatitis pañal irritativa, lo característico es este signo, que es el signo en W, es decir, el eritema o la irritación que no rebasa los bordes de los muslos. Con esto podemos definir que es una dermatitis meramente de contacto o irritativa. Aquí les pongo unos ejemplos. Aquí está un ejemplo típico del signo en W, y en algunos otros niños que utilizan sobre todo los pañales de tela podemos ver que rebasa un poquito el límite de los muslos, pero lo típico es esta lesión en W. Esta dermatitis irritativa se va a clasificar a su vez en leve, moderada y severa. En la leve vamos a ver la presencia de estas pápulas eritematosas puntiformes, estos puntitos rojos que ven aquí. Áreas de maceración e irritación. La maceración vamos a verla como una piel cocidita, como si el niño se hubiera metido a la alberca mucho rato y se arrugó. Y un eritema leve, que eso normalmente no genera ninguna molestia, es solamente lo que ven los papás o los cuidadores. La moderada es de mayor extensión, aquí ya se pueden ver afectados incluso los glúteos. Vamos a ver también maceración y erosiones superficiales, es decir, la apertura muy sutil de la superficie de la piel. Aquí sí ya hay dolor e irritabilidad, sobre todo cuando hay evacuaciones o micciones. Y la más severa, que es un eritema más extenso, que da este aspecto húmedo, con la presencia de algunas pápulas, nódulos, incluso puede haber erosiones, y esta es muy, muy dolorosa. Hay una variedad de esta dermatitis irritativa, que es la severa, que es la dermatitis erosiva de Jacquet. Esta es la más severa y más extensa de una dermatitis de contacto del área del pañal, y está ocasionada por el cambio limitado de pañales, es decir, porque la falta de frecuencia de cambio. Aquí vamos a tener la presencia de úlceras en sacabocados, es decir, como en surcos, y que tienen este borde sobreelevado, y lo vamos a ver en la región perigenital y en la región perianal. Esta dermatitis erosiva de Jacquet nos va a condicionar cambios atróficos, por estas úlceras van a condicionar este tipo de cicatrices, y en estos niños vamos a tener esta presentación en niños que tienen antecedentes de cuadros diarreicos de repetición, o un cuadro diarreico que haya sido prolongado, incluso cuando se utilizaron antibióticos en forma prolongada. Y aquí, igual que en la dermatitis irritativa leve, las medidas generales que voy a describir más adelante son la base de la mejoría. Tenemos otra de esas dermatitis asociadas, que es el granuloma glúteo infantil. Aquí vamos a ver la presencia de nódulos eritematoviolaceos, como el que ven aquí. Este normalmente se va a ver en las superficies convexas de los glúteos o de las nalgas, y en este granuloma glúteo infantil tenemos el antecedente importante del uso de esteroides de alta potencia por tiempo prolongado, que ahorita lo vemos con mucha frecuencia porque desgraciadamente el acceso al consumo o a la compra de los corticosteroides es de venta libre.
Aquí todavía existe la duda de si participa o no la cándida y que por eso el diagnóstico o el tratamiento sea un poquito más prolongado. Sin embargo, está bien comprobado que el paciente responde a los azoles tópicos. La dermatitis alérgica, que antes era muy rara, pero ahora que tenemos los pañales con diferentes tinturas y figuritas, estamos viendo con mucha frecuencia. Y como les decía, bueno, aquí las causantes son las tinturas de los pañales y vamos a ver la presencia de estas pápulas eritematosas, algunas veces edematosas, es decir, la piel inflamada, y la presencia de algunas vesículas. Lo vamos a ver como su nombre lo dice, en los sitios de contacto del colorante del pañal, que es donde se produce la alergia, y puede haber lesiones a distancia que también se llaman IDES, que son propias de una dermatitis alérgica. Es decir, si el paciente tiene las lesiones aquí en la región lumbar, puede tener placas en el tronco, en la cara anterior, posterior, incluso en los brazos o la cara. Y la causa es la tintura del pañal. Existen muchísimos agentes que pueden causar una dermatitis alérgica. Sin embargo, los que están bien identificados son las toallitas húmedas, en general de todas las marcas, las que tienen aromas y conservadores sobre todo. El uso de cremas, tanto las fórmulas de barrera dermatológicas que se usan con mucha frecuencia durante el día, el uso de ciertos champús que cuentan con algunas fragancias y alcohol que desencadenen este tipo de dermatitis alérgica. Tenemos otra que es la sudamina o miliaria, que esta es una dermatosis que se presenta en las zonas donde se retiene el sudor. Entonces lo vamos a ver con más frecuencia donde pega el resorte del pañal. Y lo que vamos a encontrar son estas pápulas eritematosas que se agrupan en placas a todo lo largo del resorte del pañal. Y normalmente lo vamos a ver en la región lumbosacra porque el niño normalmente estos niños los tienen sentados o acostados y el mayor soporte o presión es en la región lumbosacra. El tratamiento de la dermatitis del pañal en general, de las que ya les mencioné, la mejor manera son las medidas generales, las medidas preventivas, que la base principal es mantener la piel bien seca y limpia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con cambios frecuentes del pañal. Se describe que en un recién nacido debemos cambiar el pañal cada hora o máximo cada 2 horas, es decir, 12 pañales al día. Y en niños mayores de 1 mes, cada 3 o 4 horas, es decir, de 8 pañales, más o menos 6 a 8 pañales al día. Debemos mantener esta zona bien ventilada. Siempre al cambiar el pañal, hacer el aseo con algodón y con agua tibia, de preferencia. Y solo cuando estemos fuera de casa, utilizar toallitas húmedas que sean libres de alcohol o de fragancia. Una vez que hacemos el aseo con cualquiera de las dos cosas, hay que secar bien el área antes de poner nuevamente un pañal para que no se guarde humedad. Súper importante no poner fórmulas de barrera de ningún tipo, pasta Lázar, ni fórmulas de botica que estén combinadas con talco o glicerina. Estas solamente son, como su nombre lo dice, una barrera protectora, pero son fórmulas que son oleosas y por lo tanto generan humedad. Entonces, es una mala indicación el aplicar una crema en cada cambio. Se debe poner solamente en la mañana y en la noche, sobre todo en los niños que van a guardería, que los papás no están tan al pendiente de los cambios del pañal, y en la noche porque los cambios no son tan frecuentes. El pañal debe ser un pañal súper absorbente y transpirable. Se prefiere siempre los pañales desechables, los pañales de tela y los biodegradables, perdón, ¿cómo se llama? Los naturales que salieron como los BioBaby y esos que son de pura tela, esos no se deben utilizar. Debemos utilizar pañales que tengan desechable y que tengan una base de algodón. Ya hay varias marcas que lo tienen el desechable con algodón y esto permite que transpire la piel. Algo que sí que es muy importante recalcar es que jamás debemos utilizar corticoides en esta zona. Si hay el uso de corticoides debe ser la indicación específica con un esquema bien establecido por un dermatólogo, porque aunque sea un esteroide de baja potencia, hay que recordar que la zona del pañal es una zona oclusiva y esto hace que eleve la potencia del producto. Entonces, sobre todo aquí les ponía los de alta potencia, pues están completamente prohibidos. También hay que evitar el uso de estas cremas de triple combinación, porque la betametasona, aunque es un esteroide de mediana potencia, al ponerlo oclusivo se convierte en un esteroide de alta potencia. El clotrimazol produce dermatitis por contacto y la gentamicina también tiene su vehículo, produce dermatitis por contacto y aparte produce resistencias bacterianas.
El uso de estas cremas en forma prolongada, porque hay mamás que en la pañalera desde que nace el bebé ya es parte de la rutina, estas cremas de 3 componentes, estas con el uso en forma oclusiva por el uso del pañal se convierte como si fuera en un esteroide sistémico. Nos puede generar atrofia en la zona de la aplicación. También puede producir estrías, algunas telangiectasias, que es decir, unos vasitos rojos en la superficie. Esta piel se abre fácilmente y ya no vuelve a cicatrizar. Y pues al que más le tememos es a esto, que es el síndrome de Cushing. Esta es una paciente que tuvo síndrome de Cushing por el uso de estas cremas en forma prolongada. Hay otras dermatitis que empeoran con el uso del pañal, que no es el pañal precisamente el que la produce, sino que secundariamente va a aumentar la dermatosis inicial. Entonces tenemos una dermatitis irritativa que tiene sobreinfección por cándida. Esta va a ser la causa más frecuente de que los pacientes no mejoran, porque tenemos un agente que actúa como superantígeno que no nos permite que esta piel se restaure. Esta es la complicación más común, hasta en el 90% de los pacientes, y lo que vamos a ver son esas placas eritematosas, pero lo más característico son estas pápulas puntiformes, que también se le conoce como pápulas satélite. Esta sí va a rebasar la zona de la W, como les había mencionado en la dermatitis por contacto pura. En esta candidosis es muy importante el interrogatorio dirigido, el antecedente de cuadros gastrointestinales, el uso de antibióticos orales en forma prolongada, si hay la presencia de candidosis oral, si previamente tuvo una dermatitis del pañal en los últimos 3 días sobre todo, y si tenemos duda del diagnóstico nos podemos apoyar de un GRAM o un cultivo. Tenemos otra entidad que es la enfermedad estreptocócica perianal, que también es muy frecuente. Bueno, esta es una sobreinfección de una dermatitis del pañal por Streptococcus beta hemolítico. En esta no hay celulitis, aunque este sea el agente causal. No hay síntomas sistémicos y vemos estas pápulas eritematosas que se agrupan en una placa bien delimitada en la región perianal que llega a medir hasta 3 centímetros. Aquí tenemos otros ejemplos de esta enfermedad estreptocócica perianal. Puede ver en el escroto y en las niñas vean cómo se marca en la vulva. La edad de presentación más frecuente es a los 6 meses, pero también lo vemos en niños hasta 10 años y lo vamos a ver con mayor frecuencia en varones, esto es por la anatomía. Lo más característico en estos niños es el prurito, es lo que más vamos a notar, seguido del eritema y la dermatitis, que es esa irritación de la zona del pañal. También se va a asociar a una defecación dolorosa y a un estreñimiento o rechazo a sentarse en el bañito. En algunos pacientes podemos encontrar fisuras y en algunos otros, en algunas veces puede haber exudados, sangre visible a la exploración y diarrea por rebosamiento. El diagnóstico, pues, normalmente es clínico, igual que las otras dermatosis, pero podemos hacer una confirmación bacteriológica en búsqueda de antígenos. Se puede cultivar también. Y si tenemos el hallazgo de enfermedad estreptocócica perianal, esto nos está indicando de que hay una infección bacteriana. El tratamiento es de preferencia sistémico, porque tenemos, acuérdense que estos son lactantes o son preescolares y la superficie corporal es menor, entonces tenemos más riesgo de que hagan un síndrome de la piel escaldada por estafilococo. Entonces siempre se prefiere utilizar betalactámicos o penicilina o eritromicina y asociarlo a mupirocina y ácido fusídico y así vamos a tener mucho menos recurrencias de esta entidad. Otro de los diagnósticos que nos pueden confundir o que también se pueden sobreinfectar en una dermatitis del pañal es la dermatitis seborreica. Esta, aunque su topografía es un poquito rara, lo podemos ver en las ingles. Normalmente vamos a tener niños que tienen esa afección en el área del pañal, pero sobre todo en la piel cabelluda, en la región retroauricular y a diferencia de la dermatitis atópica, vamos a ver que aquí sí se afecta la región centrofacial. Y bueno, lo característico que ustedes ya han visto en la consulta es la presencia de esta escama amarillenta untuosa, pero que en el área del pañal, debido a la humedad que produce el pañal, pues esta capa amarillenta no se va a ver, simplemente vamos a ver este eritema y esta maceración. Entonces, lo que nos hace sospechar del diagnóstico de una dermatitis seborreica del área del pañal es la presencia de las lesiones en otras topografías. Entonces, en estos niños vamos a encontrar la costra láctea, como la ven aquí en estas 3 opciones, y la afección de la región centrofacial.
El tratamiento, bueno, lo más importante es tranquilizar a los papás y comentarles que esto es una condición propia de la inmadurez de las glándulas sudoríparas y que va a mejorar más o menos entre los 11 y 12 meses de edad, que es cuando estas glándulas maduran y trabajan ya en forma correcta. Se puede utilizar champú para bebé. En la costra láctea, la del cabellito, hay que peinar y cepillar suavemente para retirarlo. Podemos utilizar emolientes y en casos muy específicos, pero con mamás bien educaditas, podemos utilizar esteroide tópico. Pero normalmente con estos 3 elementos es suficiente. Otro de los diagnósticos que pueden confundirse con una dermatitis del pañal es la psoriasis, que sabemos que esta es una enfermedad inflamatoria eritematoso-descamativa, que lo vamos a tener en pacientes que están genéticamente ya predispuestos, donde hay alteraciones de interleucinas 17, 23 y factor de necrosis tumoral alfa. Y esta psoriasis del área del pañal lo vamos a ver en menores de 2 años. Aquí vamos a tener unas placas eritematoso-descamativas bien delimitadas y simétricas y vamos a tener normalmente, además de la afección del área del pañal, o la afección de la piel cabelluda. Y estas lesiones, a diferencia de una dermatitis pura del área del pañal, sobrepasa el área del pañal. Las lesiones suelen pasar hasta los muslos o hasta la región sacra por la parte posterior. Aquí vemos cómo están estas placas que rebasan la zona del pañal y si se fijan aquí ya no se ve, como en la dermatitis seborreica no se ven esas placas suntuosas. Ay, Dios mío, me sacó. Déjame volver a compartir. Aquí no vemos esas placas suntuosas que sí vemos en la dermatitis seborreica y no se ve la maceración que sí se ve en la dermatitis seborreica gracias a esta hiperkeratosis que el paciente tiene en la zona. Bueno, en esta psoriasis del área del pañal puede estar desencadenada por una enfermedad estreptocócica. Esto es por el fenómeno de Koepner, por la fricción constante y la inflamación que produce el estreptococo en esta zona. Y lo vamos a ver con mayor frecuencia en pacientes que tienen antecedentes familiares de psoriasis. Cuando dudamos del diagnóstico de psoriasis, que la zona, la topografía del área del pañal sí suele ser un área que nos obliga a veces a tomar una biopsia. Normalmente ese diagnóstico en otras topografías es clínico, pero en el área del pañal sí a veces tenemos que tomar biopsias y con esto confirmamos. El tratamiento es igual que en otras topografías de la psoriasis, con esteroides de mediana y alta potencia, análogos de la vitamina D como el calcipotriol, inhibidores de calcineurina como tacrolimus y trimecrolimus, y en forma sistémica podemos utilizar metotrexate, ciclosporina, y ahorita está aprobado el adalimumab. Y dentro de las dermatosis independientes tenemos otra que también nos simula mucho una dermatitis del área del pañal, como es la histiocytosis de las células de Langerhans. Esta, ustedes saben que es un trastorno hemato-oncológico potencialmente mortal y que aquí hay una proliferación de las células que le dan su nombre en diferentes órganos y lo vamos a ver en preescolares de 1 a 3 años de edad, pero también tenemos una histiocytosis que debuta en la edad neonatal, por eso es que se confunde con una dermatitis del área del pañal. Normalmente esta histiocytosis suele debutar con una afección de la zona del pañal y vamos a tener esas pápulas flexurales con erosiones, además de placas eritematosas con escama, que es rojo anaranjado, no rojo eritematoso, o un color amarillento pardo que están bien delimitadas. Y lo que nos puede ayudar al diagnóstico es que al retirar nosotros la costra van a sangrar estas lesiones. Aquí vemos unas lesiones de una lactantita con histiocytosis de células de Langerhans. Aquí tenemos las lesiones en la piel cabelluda y fíjense cómo aquí parecería una dermatitis del área del pañal. Aquí tenemos otras lesiones y normalmente estas lesiones no están solitas. El paciente se acompaña de fiebre, puede haber anemia, lesiones líticas óseas, pero algo muy típico en la edad neonatal es la hepatoesplenomegalia y la linfadenopatía. Pero fíjense cómo aquí están esas papulitas y esas costritas que al desprenderlas aquí se ve el sangrado. Esta también. El diagnóstico, pues la sospecha es clínica, sin embargo nos tenemos que apoyar de una biopsia que se tiene que mandar a inmunistoquímica y da positivo a CD1A y a CD207. Otra de las dermatosis que se pueden confundir con una dermatitis del pañal es la acrodermatitis enteropática, que este es un trastorno bioquímico y nutricional, que este se debe a una deficiencia congénita o adquirida del zinc y es un defecto genético autosómico recesivo de todos estos genes. Y esto lo que va a hacer es una absorción inadecuada del zinc a nivel gastrointestinal.
Lo vamos a ver en los lactantes al suspender la lactancia materna, una vez, porque la leche materna trae zinc, entonces al suspender la lactancia materna van a empezar a tener esa deficiencia de absorción. Y además de las lesiones en el área del pañal, vamos a tener una dermatitis sacral y periorificial, acompañado de alopecia y característicamente cuadros diarreicos. Aquí vemos estas lesiones, pápulas eritematosas en las zonas sacrales, vean cómo afecta la región genital y la región perianal y la región periorificial. El diagnóstico es clínico, hay que tomar niveles séricos de zinc, normalmente estos pacientes tienen menos de 50 microgramos por decilitro, y el tratamiento es pues, la sustitución por el zinc elemental de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día. Y como en comentarios finales, pues la dermatitis del área del pañal es una causa muy frecuente de consulta, tanto en la medicina general, en la pediatría y en la dermatología. La causa irritativa es la más frecuente y si la detectamos a tiempo en forma rápida y explicamos las medidas preventivas o las medidas generales en forma oportuna, podemos evitar las sobreinfecciones. Recordar que la sobreinfección más frecuente es por cándida y la debemos sospechar en una dermatitis del área del pañal que tiene más de 3 días o que no mejoró en 3 días. Tener en cuenta también las afecciones en otras topografías y el resto de la exploración física para poder hacer nuestros diagnósticos diferenciales y recordar que si tenemos una dermatitis del área del pañal que no mejora o que presenta empeoramiento progresivo, además de un correcto manejo y un correcto tratamiento, debemos pensar en otros diagnósticos probables. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Doctora Jessica, muchas gracias por este tema que sin lugar a duda nos da a pensar, bueno, por lo menos de forma particular, en la importancia de la piel. Quizás solamente ahorita lo ubicamos en la parte de los menores de edad, los infantes, por la cuestión del pañal, pero sí, pues todos tenemos piel, ¿verdad? Y Sí. la piel, pues es el órgano más grande que existe en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. A veces Así es. solamente definimos órganos, la parte interna, pero este Ujú. órgano es el que nos protege, el que nos ayuda a evitar infecciones y que sin lugar a duda tiene otros sistemas, como usted dijo, glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas, el cabello, y de alguna forma la topografía que puede llevar este tipo de dermatitis se puede manifestar en todo el cuerpo. Así es. Entonces, nos hace pensar en la importancia de cuidar nuestra piel como órgano y muy en especial, bueno, pues cuidar de nuestros bebés. Así Entonces, es. si le parece bien, vamos a dar paso a los comentarios de toda la audiencia Ajá. para poder dar respuesta a las preguntas y también espacio a los saludos que nos hacen. Bueno, nos saludan desde Salto del Agua, Chiapas, desde Coatzacoalcos, Mérida, Yucatán, desde Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Nayarit, Los Reyes La Paz, Lagos de Moreno, Acaponeta, Nayarit, Campeche. Bueno, la primera pregunta sería de Saúl Hernández. ¿Qué diferencia hay entre la atención institucional y la atención privada en cuestiones de, me imagino, dermatología? Atención en estos Eh, casos. si es específicamente en la dermatitis del pañal, la verdad es que no haría diferencia la atención de institución a la atención privada, porque como les mencioné, el tratamiento no depende de medicamentos. El tratamiento depende de las medidas generales bien explicadas y que queden bien entendidas tanto para los padres como para los cuidadores. Si no damos unas buenas medidas generales preventivas bien definidas, nada de lo que le demos al paciente lo va a mejorar. Lejos de mejorarlo, lo va a empeorar, aunque sean medicamentos dermatológicos y que sean para ese diagnóstico específico. Ok, continuando con esto, Graciela Ortiz nos dice, ¿cuáles son las marcas de pañales que recomienda y cuáles son no recomendables? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca. Lo que hay que evitar son las marcas perfumadas, específicamente el Huggies Supreme. Ese es el más perfumado. Cuando son lactantes no tenemos problema. En la lactancia no es problema y sobre todo cuando están con lactancia exclusiva. Pero sí ya una vez que empezamos la lactación y que empieza la dentición, hay que evitar esos pañales perfumados. Hay que buscar los pañales que están hechos a base de algodón y desechable. Huggies tiene una línea que es la Eco, la Huggies Eco,
Pueden ser también los BioBaby. La diferencia de estos dos a comparación de los otros desechables, pues es que al tener algodón absorben menos. Eso obliga a los papás a estar cambiando con más frecuencia. Pero a la vez eso nos ayuda a que el pañal se encuentre limpio y se encuentre seco. Muy bien. Otro comentario de Antonio Luna. Buenas noches, doctora. ¿Qué opina del uso de maicena en polvo al inicio de estas manifestaciones, además del cambio frecuente del pañal o higiene y obvio la revisión constante? La maicena es una buena opción cuando no tenemos acceso a otros elementos, pero hay que recordar que es derivado del maíz, que al final es fécula, y esto va a generar humedad. Acuérdense que este hace engrudo y lo que no queremos es humedad y puede generar también ahí sobreinfecciones por parásitos o por hongos. Entonces, si el paciente está bien vigilado y no tenemos otra opción, sí se puede utilizar, pero de preferencia las cosas de la cocina se quedan en la cocina. Muy bien. Saúl Hernández, ¿qué utilidad tiene el uso de pañales ecológicos? Los pañales ecológicos, siempre y cuando no sean de tela, sí se pueden utilizar. Tienen la ventaja de tener algodón. Tienen desechable, pero tienen algodón, tienen mayor cantidad de algodón a comparación del desechable y absorben menos. Entonces, al se absorber, no se quema tan fácil el paciente, pero nos obliga al cambio frecuente. Entonces, si cambiamos un pañal desechable cada hora, este se debe estar cambiando cada 45 minutos en promedio. Muy bien. Daniel López Centeno la felicita, dice que excelente presentación y agradece su ponencia. Gracias. Margarita Córdoba, ¿qué opina del uso de la pasta Lazar? La pasta Lazar es una excelente fórmula de barrera, se llaman cremas de barrera, como su nombre lo dice, es una barrera protectora para evitar que tanto la orina como las heces causen el eritema, la inflamación de esa zona del pañal. No se debe de poner en cada cambio de pañal, solamente se debe poner en la mañana y en la noche. Les digo, sobre todo en los niños que van a guardería, lo ponemos en la mañana. Si son niños que son cuidados en casa, con el cambio frecuente y el aseo de la zona del pañal, no es necesario ponerla. Solamente la ponemos por las noches, que es cuando los papás no pueden estar cambiando el pañal con tanta frecuencia. Su función es una barrera protectora, nada más. Y la barrera es cuando no tenemos ojos que puedan estar vigilando ese pañal. Y si no, no es necesario porque si no, nos genera humedad y la humedad genera maceración y empieza una dermatitis de contacto. Este tipo de comentario también aplica, como usted mencionó en un inicio, a adultos que utilizan pañal. Sí, igual, de la misma forma y dejar la zona ventilarse, evitar el dejar el pañal por más de 3 horas igual en los adultos. Y siempre que se cambia el pañal hay que dejar descansar en la medida de lo posible. Por ejemplo, en un niño que ya tiene 6 meses o que ya camina, pues no hace pipí ni evacúa cada hora como lo hacía más pequeño. Entonces a estos niños se les puede dar la oportunidad de dejarlos hora y media o 2 horas sin pañal para que descansen del elástico y el plástico del pañal. De acuerdo. Desde Mazatlán, Sinaloa, Gonzalo Velázquez le dice que una excelente ponencia y la saluda. Carlos Alonso nos hace la pregunta, ¿podría repetir por favor el tratamiento con medicamentos de la dermatitis del pañal? Pregunta. ¿No la escucho? Ya, ahora sí. Ya. Es que se me quedó congelada la imagen, pero Sí. ya lo volví a ver. Le decía que si podría repetir el tratamiento para la dermatitis con pañal. La dermatitis del pañal, lo principal es el uso de pañales desechables, no pañales de tela, hay que utilizar pañales desechables, el cambio frecuente de pañal en recién nacidos cada hora o cada 2 horas máximo y en mayores de un mes cada 3 o 4 horas máximo. Mantener la zona bien seca, hacer el aseo siempre que cambiamos un pañal, si el pañal tiene bolitas, si tiene pipí, la piel tiene pipí o popó. Entonces siempre quitamos un pañal, hacemos el aseo con algodón y con agua, secamos muy bien la zona y una vez que se secó, volvemos a poner un pañal seco. Si es posible, por la edad del paciente, podemos dejar descansar esa piel 1 hora y media o 2 horas sin pañal y después colocamos un pañal seco. Muy bien. Sandra Arismendi, María Leticia Romero, le dicen excelente plática, muchas felicidades, muy didáctica. De igual forma, Víctor Manuel Campos, excelente, felicidades.
y hace un comentario. ¿Los baños coloides son de utilidad cuando se presenta la dermatitis? Esa es una muy buena pregunta. Los baños coloides nos exacerban las dermatitis del área del pañal. Los baños coloides y los fomentos de sulfato y zinc tienen una función secante. Solamente los ponemos cuando tenemos áreas eczematosas, es decir, una piel llorosa. La dermatitis del pañal normalmente es una dermatitis irritativa que no llora. Cuando tenemos una dermatitis ulcerativa, ahí sí es una piel llorosa, ahí sí nos pueden servir los baños coloides. Pero si la piel no llora, los baños coloides no los debemos utilizar. De acuerdo. Carmen Cano, excelente ponencia, le agradece su presentación. Saludamos también a la doctora Torreblanca desde hasta Acapulco. Irene Núñez, excelente plática. Déjenme continuar con más. Felicitaciones de José Jesús González, excelente ponencia, muy didáctica. Muchas gracias, doctora, otra vez. María de los Ángeles García Hernández, disculpe, ¿podrá repetir el tratamiento de una dermatitis primaria? Felicidades, excelente exposición. Saludos Gracias. desde Guajuapan de León, Oaxaca. Gracias. De una dermatitis irritativa primaria son las medidas generales. El cambio frecuente del pañal, hacer aseo siempre que retiramos un pañal y mantener seca la zona del pañal. Y no utilizar cremas de ningún tipo en cada cambio. Solamente las utilizamos en la mañana en el niño que va a la guardería y en la mañana y en la noche en el niño que va a guardería y en la noche el niño que es cuidado en casa. Gracias. Saludamos a la doctora Froilán y dice que muchas felicitaciones por la brillante ponencia, doctora Jessica. Muchas gracias. Jorge Farfán, ¿alguna fórmula magistral o casera para dermatitis irritativa? Sí, puede ser una fórmula, nosotros les decimos toga. La toga lleva talco, óxido de zinc, glicerina y un poquito de agua. Entonces como una pasta de óxido de zinc modificada. No es tan sólida, es un poquito más ligera y eso permite que sea un poquito más untuosa para la superficie que vamos a cubrir, pero queda más delgadita. Se adhiere, gracias al talco, se adhiere a la superficie de la piel. De acuerdo, Eduardo Fuentes la saluda desde Tecomán, Colima, y agradece su plática, que es una información muy didáctica e importante. Lo mismo Gracias. Karina Flores, muchas felicidades, doctora Jessica. Es muy común el uso de pomadas como Barmacil. ¿Qué estrategias se está empleando para evitar la venta libre del mismo? Pues desgraciadamente son medicamentos que están avalados por COFEPRIS, entonces difícilmente se van a sacar de la venta. Lo que hacemos como colegios de dermatólogos es que estamos haciendo escritos para que estos medicamentos se vendan como los antibióticos, que sea bajo receta y bajo un esquema bien establecido por un dermatólogo. Porque como son de acceso libre y los puedes agarrar en cualquier stand, eso es lo que parece que es un medicamento inocuo al venderse en forma libre, pero esperamos en poco tiempo lograr que se venda con receta. No que se deje de vender porque al final la combinación funcionó en algún momento, el problema es el mal uso del producto. Sí, como usted dice, si son medicamentos de libre venta, pues a veces no sabemos utilizar los productos. Así es, Si y nos automedicamos, ¿verdad? como todo mejora, pues por eso la ponen para todo. Sí, aquí lo importante de consultar al especialista siempre. Así es. Ok, nos dice Jorge Farfán, ¿y la avena se puede Tampoco, utilizar? no, tampoco. La avena, igual que la maicena, se queda guardada en la cocina. Perfecto. Carlos Villalobos, ¿qué opina del sulfato de cobre y sulfato de zinc? Sí, Agua de Alibur para la dermatitis del pañal. eso tiene una función similar a los baños coloides. Estos de sulfato de cobre y zinc son antisépticos, igual que en los baños coloides solamente los utilizamos en piel eczematosa, en piel llorosa. Si la piel no está llorosa, lejos de ayudar, va a perjudicar porque va a irritar y va a secar la piel. Sergio Hernández la felicita y dice que en alguna ocasión le recomendaron el uso de cloro en aseo local para DZP. Si es Eh, utilizable esto. el cloro lo utilizamos sobre todo, más que en área del pañal, en dermatitis atópicas muy severas que tienen muchas costras melicéricas, que son la sobreinfección por el estreptococo y el estafilococo. Sí lo usamos como antiséptico, pero más en dermatitis atópicas, pero muy extensas y muy severas. Sí funciona, pero para dermatitis del pañal no. De acuerdo. Elvia Aragón la felicita. De igual forma, Margarita Córdoba.
Carlos Alonso, otra pregunta. ¿Qué pomada se puede usar para dermatitis español y qué medicina tomada? Tomadas, si tienen cándida oral, se les da la nistatina en gotas. Y para el área del pañal, podemos utilizar la pasta Lázaro, es una buena opción. Y también ya hay cremas antisépticas que tienen sulfato de cobre y zinc y pasta Lázaro, óxido de zinc. Y eso nos sirven como antiséptico en esa zona. Estas son muy buenas, pero igual que los baños coloides pueden resecar. Entonces solamente las ponemos cuando la zona está muy irritativa y exudativa y se pone por periodos cortos, de 5 a 7 días. Ok. Edith Carrillo, ¿la crema de Patén se recomienda? Sí, la Bepantene sí trae dextrometorfano. El dextrometorfano sirve como una película, un biofilm para la piel. Se puede utilizar, pero igual que la pasta Lázaro, solo 1 o 2 veces al día, porque al ser un poquito más líquida, más oleosa, puede generar humedad y en lugar de ayudarnos puede generar una rosadura. Pero sí, es una buena opción. Muy bien. Norma Franco nos vuelve a solicitar si puede repetir los ingredientes de la fórmula casera, Sí, ya que hay gente de escasos recursos que podría beneficiarse. sí, es talco, óxido de zinc, glicerina y agua. Muy bien. Doctora, pues hemos dado término a las inquietudes y comentarios de la audiencia. Yo le pediría que nos diera su conclusión final para todos los asistentes que estuvimos hoy escuchando su ponencia. Claro que sí. Bueno, pues la dermatitis del pañal, como ustedes ya lo vieron, es un motivo de consulta muy frecuente y la mejoría y el éxito del tratamiento depende de la buena comunicación del médico con los padres o con los cuidadores, porque el 99% de la mejoría depende de sus cuidados. Si nosotros logramos una buena comunicación médico-paciente, vamos a evitar que ese paciente se complique y vamos a evitar el uso de medicamentos, incluso de esteroides que en el 99% de los casos no son necesarios. Hay que leer o pegarnos más a las dermatosis y motivos de consulta más frecuentes, sobre todo los que se dedican a la medicina general, lo que más ven son niños y desgraciadamente los niños lo que más tienen es problemas en la piel, más que problemas respiratorios, gastrointestinales. Por lo primero que va a consulta un niño son problemas en la piel y en esta edad de la lactancia y la edad preescolar, lo más frecuente es la zona del pañal. Entonces, yo los invito a que en una vueltita que tengan al súper empiecen a fijar en las marcas, así es como nosotros aprendemos cuáles sí se indican y cuáles no se indican. Y ahí se van a dar cuenta cuáles son las marcas que traen perfume, cuáles son las marcas que parece que no, pero tienen base de alcohol. Y así, con la práctica, es como van a aprender ustedes a enseñarle al paciente cuál es la mejor opción para el tratamiento. Doctora Jessica, pues muy agradecidos por su compartir. Nos ha dado muchos tips, sobre todo a los que son papás jóvenes, a Así los es. médicos de primer contacto. Muchas Ujú. gracias por enseñarnos para los que no sabíamos algo nuevo y agradecidos por su tiempo y su disposición de participar en esta plataforma que es académica 100% y que pretende dar un valor agregado siempre a los profesionales de la salud. Muchas gracias nuevamente y siempre será cordialmente invitada para que esté nuevamente acompañándonos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto compartir con ustedes este tiempo académico. Nos vemos pronto. Gracias, doctora Jessica Aranda, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, Masterclass 29 de junio. Sin lugar a dudas que este semestre se nos ha ido de forma abrupta, después de 2 años que estuvimos semiparalizados en la dinámica normal. Estamos por concluir el primer semestre del año. En julio, Masterclass se renueva. Les recuerdo que solamente estaremos transmitiendo los miércoles este webinar, Fusionamos Teoría del Caso. Los invitamos a que participen. Por ahí hay algunos comentarios de si nos sugieren algún tema o si quieren participar como ponentes. Desde luego, todos están cordialmente invitados a darnos sus sugerencias sobre temáticas de expositores. Y si ustedes levantan la mano para ser uno de nuestros ponentes, por favor envíenos un correo a atención.mlc@gmail.com. Destaque su comentario, su participación, déjenos sus datos y con todo gusto estaremos programando una sesión con ustedes. Les recordamos que este programa lo pueden compartir, retomar en un par de horas más en nuestro canal de YouTube, teclee Medical Legal Center,
y encontrará la ponencia de la doctora Jessica Aranda. Asimismo, recordarles que estamos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y por supuesto siempre abiertos a sus comentarios. Por favor, no deje de seguirnos y esté pendiente de las nuevas noticias que tendremos para ustedes para incorporar nuevos programas. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos en julio. Buenas noches a todos, descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego.